El taxi fantasma de la Vía Morelos. Se dice que en la Vía Morelos, una de las principales arterias de Ecatepec, un taxista que trabajaba por las noches presenció un evento escalofriante. Una noche, a altas horas de la madrugada, un hombre le hizo la parada. El taxista, ya cansado y con ganas de irse a casa, dudó en detenerse, pero la figura del hombre, vestida de manera elegante y con un maletín, le generó confianza. Lo recogió y el hombre le pidió que lo llevara a una dirección en Jardines de Morelos, una colonia conocida por sus calles laberínticas y oscuras. Durante el trayecto, el taxista intentó entablar conversación, pero el pasajero solo respondía con monosílabos. La atmósfera dentro del coche se volvió pesada y fría, a pesar del calor de la noche. Cuando llegaron a la dirección, el hombre le pidió al taxista que esperara un momento para ir a buscar dinero, dejando el maletín en el asiento trasero. El taxista esperó y esperó, hasta que la impaciencia lo llevó a tocar la puerta. Una mujer, con el rostro pálido y la mirada triste, abrió. El taxista le explicó la situación y la mujer lo miró con terror. «Señor, ese es mi esposo», le dijo con la voz quebrada. «Murió hace 3 años en un accidente en la Vía Morelos. A veces, regresa a casa en su antiguo taxi». El taxista, asustado, volteó hacia su coche y vio que el maletín del asiento trasero había desaparecido, pero el olor a incienso y flores se había quedado. Huyó del lugar y desde ese día, se dice que el taxista nunca volvió a trabajar de noche. El perro negro de la Sierra de Guadalupe. En las faldas de la Sierra de Guadalupe, un grupo de amigos aventuró a hacer una fogata. Después de un rato de platicar y reír, escucharon un aullido largo y estremecedor que venía de las profundidades del bosque. El aullido no era de un perro común, era agudo y desgarrador, lleno de agonía y desesperación. Uno de los amigos, más valiente que los demás, quiso investigar. Se adentró en la oscuridad y encontró a un perro negro, grande y flaco, que los observaba desde la distancia. El animal tenía los ojos rojos como brasas y la piel se veía quemada y llena de cicatrices. Asustado, el amigo regresó con los demás, quienes le pidieron que se olvidara de lo que había visto. Sin embargo, el perro negro no se olvidó de ellos. Durante toda la noche, el perro los rodeó, sin ladrar, solo emitiendo pequeños gruñidos. Sus ojos rojos lo seguían a cada movimiento. Cuando amaneció, los amigos se dieron cuenta de que habían quedado atrapados en un círculo. El perro, con su cuerpo grande y musculoso, se había posicionado en la única salida. Asustados, decidieron seguir caminando, ignorando la presencia del animal. El perro no los atacó, simplemente los seguía, paso a paso, hasta que llegaron a una casa abandonada. Al entrar, encontraron un altar dedicado a un perro que había sido quemado vivo por los vecinos, quienes pensaban que era un animal endemoniado. Desde ese día, se dice que el perro negro protege esa casa y si alguien se acerca, se les aparece con la intención de asustarlos y que se alejen de su morada. La niña de la paleta en la estación de Mexicable. La historia comienza con un joven que se dirigía a su casa después de un largo día de trabajo. Ya era de noche y la estación de Mexicable estaba casi vacía. Al llegar, se encontró con una niña pequeña, de unos 5 o 6 años, con una paleta a la mano y la ropa sucia. La niña le pidió ayuda, diciéndole que se había perdido y no encontraba a su mamá. El joven, conmovido por la situación, decidió ayudarla. La niña le dijo que vivía en una colonia cercana y que si la acompañaba, le daría una paleta. El joven aceptó y la siguió. Durante el camino, la niña no dejó de mirarlo con una extraña sonrisa. Su paleta, de color rojo, parecía sangrar. El joven se sintió incómodo, pero siguió caminando. Cuando llegaron a un callejón oscuro, la niña se detuvo y se volteó hacia él. «Ya llegamos», le dijo con una voz grave y escalofriante. «Mi mamá no está, pero la paleta es tuya». El joven, asustado, vio cómo la niña se derretía, como si fuera una figura de cera, dejando solo un charco rojo en el suelo. La paleta, que aún estaba en el suelo, comenzó a levitar y a seguir al joven, que corrió sin mirar atrás. Desde entonces, se dice que si te encuentras a una niña con una paleta en la estación de Mexicable, no le hagas caso, ya que te llevará a un lugar oscuro donde te espera una trampa mortal. El lamento del Cerro Gordo. En el Cerro Gordo, en las entrañas de Ecatepec, se dice que un lamento desgarrador resuena por las noches. La gente lo ha escuchado durante décadas, pero nadie ha podido encontrar su origen. La leyenda cuenta que en un tiempo antiguo, una mujer, madre soltera, se enamoró de un hombre que prometió casarse con ella. Sin embargo,
El hombre la abandonó después de saber que estaba embarazada. Desesperada, la mujer se escondió en el Cerro Gordo para dar a luz a su bebé, pero la criatura nació muerta. La mujer, llena de dolor y desesperación, decidió quitarse la vida. Desde ese día, se dice que su alma atormenta el Cerro Gordo, buscando a su bebé muerto. Los que han escuchado el lamento describen un sonido que te eriza la piel, un llanto de una mujer que te llega al alma. Algunos dicen que si te encuentras cerca del Cerro Gordo a altas horas de la noche, el lamento te perseguirá hasta que logres escapar. Otros, más atrevidos, han intentado buscar el origen del llanto, solo para encontrarse con una figura femenina de cabello largo y vestida de blanco, que flota entre los árboles. La figura se acerca a ellos, con el rostro borroso y los ojos llenos de tristeza, y les susurra: «Ayúdame a encontrar a mi bebé». Si la persona acepta, se dice que su alma se queda atrapada en el Cerro Gordo, acompañando a la mujer en su eterno dolor. La casa de la muñeca en San Cristóbal Centro. En el centro de Ecatepec, cerca de la plaza principal, hay una casa abandonada que ha sido el escenario de un sinfín de historias de terror. Se dice que una familia, hace muchos años, vivía en esa casa. La hija, una niña de unos 8 años, tenía una muñeca de porcelana que amaba con todo su corazón. Sin embargo, la muñeca no era un juguete común. Los padres notaron que la muñeca movía los ojos por sí sola, y por las noches escuchaban risas y llantos de un niño que venía en la habitación de su hija. El terror de la familia creció cuando la niña se enfermó y murió, y la última cosa que los padres vieron en su lecho de muerte fue la muñeca de porcelana, con una sonrisa malvada en el rostro. Después de la muerte de su hija, los padres se mudaron, dejando la casa en el olvido. Pero la casa no quedó sola. Se dice que la muñeca de porcelana se quedó y su presencia se siente hasta hoy. Las personas que han pasado por la casa por las noches han visto la figura de una niña, vestida de blanco y con la muñeca en los brazos, que los observa desde la ventana del segundo piso. Otros, más valientes, han intentado entrar a la casa solo para escuchar risas de niños y el sonido de una muñeca de porcelana rompiéndose. La historia más escalofriante es la de un grupo de jóvenes que se atrevió a entrar a la casa. Al salir, uno de ellos, que se había reído de la leyenda, tenía la cara blanca como la porcelana, los ojos rojos y una sonrisa malvada en el rostro, como si hubiera sido poseído por la muñeca. Desde ese día, la casa se ha convertido en un lugar de respeto, y la gente le tiene miedo a la figura de la niña con su muñeca, que atormenta a los curiosos. La maldición de la muñeca del Panteón de San Isidro. En las inmediaciones del Panteón de San Isidro, en Ecatepec, existe la leyenda de una tumba que está maldita. Se dice que en ella descansa una niña que fue enterrada junto a su muñeca favorita. La niña, de nombre Guadalupe, murió trágicamente en un accidente y su madre, desconsolada, colocó la muñeca de porcelana sobre su tumba, creyendo que su espíritu la cuidaría. Con el paso del tiempo, la gente del lugar empezó a notar cosas extrañas. La muñeca, a pesar del sol, la lluvia y el paso de los años, se mantenía en perfecto estado. A veces, quienes pasaban cerca de la tumba por la noche juraban ver los ojos de la muñeca brillar en la oscuridad, y otros decían escuchar una risa de niña que provenía de la tumba. Un grupo de jóvenes, escépticos de la historia, decidió entrar al panteón por la noche para comprobar la leyenda. Se acercaron a la tumba, y uno de ellos, con la intención de demostrar su valentía, tomó la muñeca y se la llevó. A partir de esa noche, la vida del joven se convirtió en una pesadilla. Empezó a escuchar susurros en su casa, y la muñeca aparecía en lugares que él no había dejado. Una noche, mientras dormía, sintió un peso en su pecho y vio a la muñeca, con los ojos rojos como la sangre, mirándolo fijamente. La muñeca le dijo, con una voz de niña, que tenía que regresar a su casa o el alma de Guadalupe lo atormentaría por toda la eternidad. El joven, aterrorizado, regresó al panteón en la madrugada para dejar la muñeca en su lugar. Desde entonces, se dice que la muñeca está maldita y si alguien la toca, el espíritu de la niña los perseguirá hasta que la regresen a su tumba. El charro negro de la Sierra de Guadalupe. En las faldas de la Sierra de Guadalupe, una leyenda popular cuenta la historia de un charro negro que se aparece a los solitarios. La historia comienza con un hombre que, al regresar a su casa después de una larga jornada de trabajo, se adentró en una vereda oscura y solitaria para llegar más rápido. De repente, escuchó el galope de un caballo y vio a un jinete vestido de charro, con un traje completamente negro y una gran sonrisa en el rostro. El charro le ofreció llevarlo a su destino y el hombre, cansado y ansioso por llegar a casa, aceptó.
Mientras cabalgaban, el charro no habló, solo sonreía. El hombre, al ver que el caballo avanzaba más rápido de lo normal, se dio cuenta de que algo andaba mal. Se percató de que el charro no tenía rostro, solo un profundo vacío oscuro. Aterrado, el hombre quiso bajarse, pero el charro le dijo, con una voz profunda y escalofriante, que si lo hacía, su alma sería suya. El hombre, en su desesperación, vio que el charro se dirigía a un barranco. Sin pensarlo dos veces, se lanzó de caballo y se arrastró hasta un matorral. El charro, en un ataque de furia, se detuvo y lo miró con furia. «No escapaste de mí. Te esperaré de nuevo», le dijo con una voz que resonaba en la oscuridad. Desde entonces, se dice que el charro negro se aparece en las veredas solitarias de la Sierra de Guadalupe, ofreciendo un aventón a los solitarios. Quienes aceptan, se dice que nunca más se les vuelve a ver. El fantasma del Palacio Municipal de Ecatepec. En el Palacio Municipal de Ecatepec, un edificio que ha sido testigo de la historia y los cambios de la ciudad, se cuenta una historia que ha asustado a los trabajadores de noche durante décadas. Se dice que el fantasma de un antiguo empleado de limpieza recorre los pasillos y oficinas después del atardecer. La leyenda dice que este hombre, un anciano de nombre Don Luis, era conocido por su dedicación y por ser el último en irse del edificio. Un día, al terminar su turno, se resbaló por unas escaleras de mármol y se golpeó la cabeza, muriendo de forma instantánea. Su cuerpo fue encontrado la mañana siguiente, y sus compañeros, tristes por la tragedia, lamentaron no haberse despedido de la noche anterior. Desde entonces, se dice que el espíritu de Don Luis se quedó en el palacio. Los trabajadores de la noche, quienes tienen que quedarse a trabajar hasta tarde, han reportado sentir una presencia invisible, escuchar pasos, el sonido de una escoba arrastrándose y, en ocasiones, ver una sombra moverse rápidamente por los pasillos. La historia más famosa es la de un guardia de seguridad que, en una noche solitaria, vio a un anciano con un uniforme de limpieza, arrastrando una escoba. El guardia, pensando que era un nuevo compañero, le preguntó si necesitaba ayuda. El anciano no respondió, solo lo miró con una sonrisa triste y siguió caminando. El guardia, extrañado, le preguntó a su supervisor quién era el nuevo empleado. El supervisor, con la cara pálida, le dijo que no había nadie nuevo. El guardia, al recordar la sonrisa triste del anciano, se asustó. Días después, encontró una fotografía en una oficina antigua, y en ella estaba Don Luis, el hombre que había visto. Desde ese día, se dice que si te quedas solo en el Palacio Municipal, Don Luis te hará compañía y si no le hablas, te recordará que nunca te vayas sin saludar.